Ok, chicos, muy bien. Estamos empezando ya al tema de historia del Perú. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá el tema del día. Hoy día nos toca ver el gobierno o el segundo gobierno de Ramón Castilla y Miguel de San Román. Ya hemos visto el primer gobierno, cómo fue el primer gobierno de él, cómo entró, obviamente, el anterior presidente Echenique. Ahora nos encontramos a ver el segundo gobierno de Ramón Castilla y luego el de Miguel San Román. Vamos a ver, Revolución Liberal de Castilla. ¿Qué dice? Ante el escándalo de la consolidación de la deuda interna, los liberales organizan una rebelión contra Echenique. Recordemos que Echenique era el que estaba apoyado por Ramón Castilla, siendo el inicio, ¿no? De los líderes, siendo al inicio los líderes Domingo Elías, vuelto del destierro, y José Rufino Torrico. Pero en Arequipa, los revolucionarios habían firmado un acta en la cual Castilla quedó transformado en el jefe del ejército en presidente de la República. Castilla se dirigió al Cusco, donde fue ratificado en dicha nominación, por lo que la rebelión marchó triunfante y Ayacucho, un presidente provisional a la cabeza. El 7 de junio de 1854, ¿no? Eh, mm, ya, estando Castilla en Ayacucho, rumbo a Lima, firmó el decreto aboliendo el tributo de los indios. Luego, la evolución de la esclavitud, ambos tuvieron como propósito captar a los indígenas y negros para los enfrentamientos en las tropas de Castilla y los gobiernos. Se produjeron las batallas de Iscuchaca el 2 de agosto de 1854 y la batalla de La Palma el 5 de enero de 1855, que terminó con la derrota definitiva de Echenique. Abolición del tributo indígena. ¿De qué se trataba? El presupuesto de 1854 a 1855, los ingresos sumaban más de 4.796.500 pesos. Uno de los rubros era la contribución directa con 1.660.000, a la cual la contribución indígena aportaba 1.000.000 de pesos aproximadamente. Es decir, representaba más del 60,24% de los impuestos directos al Estado. El tributo había sido implantado por los españoles durante la época colonial, con reconocimiento que los indígenas deberían a la soberanía al reino. Era cobrado primero por los encomendadores, luego por los corregidores, y de manera abusiva, aunque en 1808 fue abolido por el gobierno español y apareció en 1815 con el nombre de contribución de indígenas. San Martín había derogado este impuesto, pero fue restablecido por un decreto supremo en 1826. Es decir, la República del Perú también pretendía vivir económicamente gracias al aporte de los indígenas. Mire, qué abusivo, ¿no? Manumisión de esclavos. Otro hecho de importancia histórica fue el decreto escrito en Huancayo el 3 de diciembre de 1854 con el asesoramiento de los liberales, que decretó la libertad de los esclavos en un número de más de 25.000 que existía en el Perú, abonando al Estado la indemnización de 300 pesos por cada esclavo a su dueño. Por este concepto, 1.432.050 pesos fueron pagados en efectivo y en vale de 3.323.250 de pesos, alcanzando en 1860 la cifra de 8 millones de pesos por manutención de esclavos. Imagínense todo lo que ocasionó tanto lo que es la abolición del tributo indígena por los pagos que se daban, más lo que es la manutención de esclavos. Una cosa eran los indígenas que trabajaban en los campos, los esclavos mismos eran maltratados, ¿no? Segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue entre el año 1855 al año 1862. Elección provisional. Vamos a ver. Su gobierno. Realizar las elecciones, la Convención Nacional se instaló el 14 de julio de 1955 y se ratificó a Castilla como presidente provisorio, instalando su gobierno Castilla de, de temperamento autoritario, de temperamento autoritario, se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos. Iniciaba así el rompimiento con los liberales. En octubre de 1856
se terminó de discutir la nueva constitución conservadora de 1856, que debía reemplazar la constitución conservadora de 1839. Obras. Inaugura el alumbrado a gas a una red de tuberías, acequias y piletas públicas para el servicio de agua pública. Construye el ferrocarril Lima-Chorrillos. Inaugura la penitenciaría de Lima y los estatuas de Cristóbal Colón y Simón Bolívar, y realiza el primer censo republicano en 1862, que arroja una población de 2.487.916 habitantes. Mírense ese tiempo, 1862, y ahorita pasamos más de los 30 millones de habitantes. Imagínate cómo ha crecido la población peruana. Con respecto a los negocios del guano, aprovechó la inspiración del contrato con la Casa Comercial Internacional para apoyar a un grupo de comerciantes peruanos, compañía de consignatarios nacionales, hijos del país. Colonización de la selva con la creación de la provincia de Loreto en 1857, y luego le dio rango de departamento marítimo y militar en 1861. Se construyen vapores para la navegación en los ríos. Constitución de 1860. Esta constitución no fue ni liberal ni conservadora, sino moderada. Estableció la pena de muerte, sobre el sistema de votación indirecta, estableció el funcionamiento de 2 cámaras del Congreso, estableció que para ser diputado debería tener 25 años de edad y para senador 30. Respecto con las municipalidades, prohibió la reelección presidencial la sancionó la primicia de la religión católica. Esta constitución, más sensata y realista que las anteriores, ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú y pues duró hasta el año 1920. Un grupo liberal que quedaron en Lima trataron varias conjuras contra Castillo. Es decir, imagínense, fue una constitución ni liberal ni tampoco conservadora, sino moderada. La pena de muerte, miren, que tanto se habla hoy en día, mire que en qué tiempo fue dada. En ese tiempo habían 2 cámaras en el Congreso, no era solamente congresista de la República, sino era Senado y diputado, había lo que es la bicameral, ¿no? Que habían 2 cámaras. Para ser diputado tenías que tener 25 y para ser senador 30, igualmente para las municipales, ¿no? Se prohibió la reelección presidencial, ¿no? Y sancionó la primicia de la religión católica. Un poquito que ahí también se metió con la religión católica, porque recordemos que tenían esa historia de lo que es la Santa Inquisición, ¿no? La Constitución era más sensata y realista que las anteriores y tuvo más tiempo, duró más de 15 años en el poder. Imagínense todo el tiempo que duró, ¿no? Mira, del año 1860 hasta el año 1920, todo el tiempo que duró la Constitución, ¿no? Conflicto con Ecuador. Entre los años 1858 y 1860 hubo serias diferencias entre Perú y Ecuador. El motivo del conflicto fue porque Ecuador había cedido en 1857 1 millón de hectáreas cuadradas en las márgenes del río Bombonaza a sus creadores ingleses a cambio del 30% de su deuda externa, a sabiendas de que esa zona pertenecía al territorio peruano. Evidentemente, los ingleses fueron estafados y se atentó contra la soberanía del Perú. Como la vía, como no había, como la vía diplomática no dio resultados, Castilla preparó la escuadra peruana para que hiciera respetar la soberanía nacional. La escuadra peruana bloqueó la costa ecuatoriana y desembarcó en Guayaquil el 7 de enero de 1860. Debido a la situación militar, Ecuador aceptó la firma del Tratado de Mampacite, 25 de enero de 1860, y reconoció la anulación de las concesiones territoriales cedidas a los creadores ingleses. Política educativa. El 7 de abril de 1955 se publicó un nuevo reglamento de educación y enriquecía al primero, con la cual se limitó la primaria, secundaria y superior. Por otra parte, reorganizó la Universidad San Marcos, creándose la Facultad de Letras, Medicina y Ciencias. El decano de la Facultad de Medicina fue Cayetano Heredia. Por otro lado, se elaboró el primer mapa del Perú a cargo del geógrafo Mariano Felipe Pazoldán, lo que fue toda una hazaña cartográfica porque la figura del Perú y sus principales accidentes geográficos fueron presentados con una gran
aproximación a la realidad, a pesar de la extensión del territorio y limitaciones de la época. En la época de Castilla fue acogido con especial consideración. Antonio Raimondi, sabio italiano que hizo una obra fecundada por el conocimiento del Perú. Muchos opinan que Raimondi redescubrió al Perú porque examinó e hizo conocer al país desde la perspectiva geográfica, geológica, arqueológica, histórica, lingüística, demográfica, hidrográfica, etcétera. Eso fue el gobierno de Ramón Castilla, su segundo gobierno de Ramón Castilla. Gobierno de Miguel de San Román, que fue entre el año 1862 al año 1863. Fue un año nada más. Asume la presidencia el 24 de octubre de 1862, pero fallece unos meses después de causa natural el 4 de abril de 1863. A pesar de su breve tiempo como presidente, realizó obras importantes. Instaló el sistema bimaterialista, sol de oro y plata, e implantó el sistema métrico decimal como unidad de medida de longitud, peso y volumen, al mismo que fue generalizado por todo el país. Tras su muerte, asumió la presidencia el segundo presidente general, Pedro Díez Canseco, quien gobernó 5 meses hasta la llegada de París del primer vicepresidente y el general José Antonio Pezet. Durante su gobierno de este último se inicia la guerra contra España. Imagínense, ¿no? Otra guerra contra los españoles, ¿no? Recordemos que él asumió al mando en 1863 y el año 1866 ocurrió lo de España. O sea, ya estaba ya esa disputa, ¿no? Bien. Te voy a dar exactamente 10 minutos, solamente vas a hacerme la retroalimentación, nada más que la retroalimentación, nada más, eso de ahí que está acá viendo en pantalla, nada más eso vas a hacer, a un ratito voy a agrandarlo para que quede claro, eso nada más, esto nada más vas a hacer, lo que es la retroalimentación y me la envías a mi WhatsApp. Te doy exactamente 10 minutos para que lo resuelva, va, comienza.
Ok, vamos a hacer un pequeño video referente al tema de hoy día que hemos visto. Ya, voy a compartir un ratito, pero primero voy a tomar captura de tu asistencia. Esta situación aquí que no se está pasando en internet. Está bien en internet, ¿no? Está bien en internet. Ya, ok, vamos a hacer un video referente al tema de hoy día, un ratito, por favor. No sé qué pasó con el internet ahorita. ¿No? Vayan terminando los que todavía faltan enviarme, todos no me han enviado, por si acaso, solamente ya algunos, ya, yo sé quiénes son los que envían ya sé los que no envían también. Ok, ahora sí comparto, ya, un ratito también. Quiero este también, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Voy a enviar el link para para el segundo tiempo, ¿ya? Un ratito, por favor. Que no está lento ahorita. Ahora estoy enviándole el segundo tiempo, ¿ya? A un ratito voy a compartir pantalla con ustedes. Un ratito, por favor. Listo. Ok, atento chicos. Vamos a ver el
El segundo gobierno de Ramón Castilla y después luego de San Román. Escuchemos. Segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, 58º gobernante de la República del Perú. Levantando como bandera el repudio al escándalo de la consolidación, se levantó el líder civil Domingo Elías, pero fue derrotado por las fuerzas gobiernistas en la batalla de Saraja el 7 de enero de 1854. A este hecho siguió inmediatamente el levantamiento en Arequipa, en cuyo manifiesto se acusó al gobierno de indolencia frente a los ultrajes infligidos por el gobierno de Bolivia. El mariscal Castilla lideró la rebelión desplazando a Vivanco y contando con el apoyo de los jóvenes líderes liberales Pedro Gálvez de Urquiza y Manuel Toribio Ureta. A la rebelión se sumaron también Domingo Elías, el general Miguel de San Román y el general Fermín del Castillo. Esta insurrección fue gran movimiento popular que derivó en una guerra civil muy prolongada y costosa para el país. Las obras del mariscal Ramón Castilla fueron las siguientes. Durante la lucha, Castilla se declaró presidente provisorio y en ese periodo promulgó dos obras que fueron reivindicacionistas para la raza indígena, como también para los afrodescendientes peruanos. En Ayacucho decretó la abolición definitiva del tributo indígena el 5 de julio de 1854. Luego derrotó a las fuerzas de Chenique en Izcuchaca, marchando enseguida a Huancayo, donde firmó el histórico decreto aboliendo la esclavitud en el Perú, el 3 de diciembre de 1854. Este tributo había sido implantado por los españoles durante el régimen colonial como el reconocimiento que los indígenas debían a la soberanía del rey, aunque desaparecería en 1808. Luego reaparecería con el nombre de contribución de indígenas. Luego San Martín lo va a derogar, como sería nuevamente restituido por un decreto supremo. Vamos a cambiar ya. No quiero que veáis más, no que se también escuchen. A ver. Te regalamos 15.000 soles para que renueves tu equipo en tu casa. Todo el mes. Usa tu tarjeta Visa Banco Falabella. Revolución de Castilla y abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Frente a esta situación de descontento popular por la corrupción en el pago de la deuda interna, Castilla se sublevó, derrotó a Echenique y volvió a la presidencia de la República. Castilla tomó medidas a favor de los sectores populares, abolió el tributo indígena y la esclavitud. Además, se promulgó la Constitución de 1860, la de mayor duración en nuestra historia republicana, pues mantuvo su vigencia hasta 1920. Los consignatarios y la modernización de la costa. Fue en esta época cuando la agricultura de la costa empezó a recuperarse. Los consignatarios, que como se había visto, se habían enriquecido con la explotación del guano, lograron acumular grandes capitales y se convirtieron en un grupo económico y político muy poderoso. Su decisión de invertir en la agricultura permitió el resurgimiento de grandes haciendas en la costa peruana. Muchas de ellas se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar y del algodón. Revolución de Castilla y abolición de la esclavitud. En el curso de historia del Perú vamos a ver en el curso de historia del Perú vamos a ver el tema respecto a los gobiernos del presidente Ramón Castilla.
Castilla y San Roma. Muy bien, lo que vemos aquí es la biografía de Ramón Castilla. Lo pueden ver ustedes con mayor detenimiento. Y vamos a ir a este preciso momento. En 1855. 1854-55. ¿Qué pasó? Se da la Revolución Liberal. ¿De qué trata esta Revolución Liberal? Esta Revolución Liberal trata acerca de que Ramón Castilla, frente a los actos de corrupción producto del gobierno de Echenique, decide sacar del poder a Echenique. ¿Por qué? Recordemos, Ramón Castilla había apoyado a Echenique para que llegue a ser presidente. Pero a lo largo del gobierno de Echenique, este había incurrido en actos de corrupción. Por ejemplo, el escándalo más grande del gobierno de Echenique es la ley de consolidación, los famosos bonos de consolidación. ¿Qué pasó? Se descubrió que Echenique había favorecido a sus amigos. O sus amigos se habían hecho pasar como personas que realmente habían prestado dinero al Estado para que con este dinero se financie la guerra de independencia. Pero realmente eso fue mentira. Estas personas no habían prestado ningún dinero y estaban robando, estaban adquiriendo dinero que no le correspondía. Para esto, las personas que estafaron al Estado falsificaban firmas, creaban documentos falsos para poder cobrar este bono, que es el pago de la deuda interna. Y todo esto ocurrió en el gobierno de Echenique. Así que el gobierno de Echenique ya estaba desprestigiado por este gran acto de corrupción. Con todos los oyentes, el tema de hoy es Castilla y San Román. Para comenzar, debemos recordar que aún nos encontramos en época de prosperidad palaz, o sea, que el Perú tiene grandes ingresos económicos por la venta del guano. Además, todavía nos encontramos en el primer militarismo, lo cual quiere decir que el Perú sigue gobernado por militares.
El segundo gobierno de Castilla va desde el año 1855 hasta el año 1862 y ingresó por golpe de Estado contra el gobierno de José Rufino Echenique, a causa del escándalo de la consolidación y la entrega del territorio peruano a Brasil por el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Además, recordemos que en la clase pasada dijimos que Castilla, mientras hacía la rebelión constitucional contra Echenique, dio libertad a los esclavos a cambio de que la ayudaran. El 5 de diciembre de 1844, en Huancayo, Ramón Castilla firma que todos los hombres que pisan el territorio de la República son libres. Pero, ¿qué tan cierto es esto? En realidad, Castilla compró la libertad de los esclavos a sus amos a 300 pesos cada uno, pues Castilla no se podía arriesgar a tener en contra a los dueños de los esclavos, pues ellos también le podían hacer un golpe de Estado. Un dato curioso es que antes de Castilla, Echenique ya había ofrecido la libertad a los esclavos y estos se enrolaban en sus ejércitos durante 2 años, pero la idea no prosperó. Además, si los negros ahora eran libres, ¿quiénes iban a trabajar en las haciendas? Para ello, el gobierno de Castilla siguió promoviendo la llegada de inmigrantes chinos culíes al Perú para reemplazar la mano de obra de los libertos. Cabe destacar que los chinos tenían pocos derechos, por lo cual eran tratados casi como si fueran los mismos esclavos. Otro punto importante es que el contrato por consignación para la venta del guano con la Casa Gui finalizaba en este gobierno, el cual no fue renovado. A cambio, se firmó otro contrato por consignación con los criollos peruanos, pues ellos alegaron ser hijos de la patria. Para vender el guano en Europa, especialmente en Inglaterra, los criollos formaron la Compañía Nacional del Guano, cuyo líder era Manuel Pardo Lavalle. Tal vez en literatura habrán escuchado hablar sobre Felipe Pardo y Aliaga, pues él fue el padre de Manuel Pardo y Lavalle, quien es el líder criollo en la venta del guano, y que años más tarde se convertirá en el primer presidente civil del Perú. Además, su hijo, José Pardo y Barreda, también fue presidente durante la época de la República Aristocrática. El gobierno de Castilla se puede dividir en dos etapas. La primera fue la fase liberal, que va desde 1855 hasta 1858, y la etapa conservadora moderada, que va desde 1858 hasta 1862. Veamos primero la fase liberal. Castilla promulga una constitución liberal, pero lo hace para que el Congreso lo acepte como presidente, pues él en realidad no era un liberal. Dentro de este periodo estalla la rebelión de Vivanco, quien estaba apoyado por la Marina de Guerra. A pesar de esto, el Callao estuvo a favor de Ramón Castilla, por lo cual, terminada la rebelión, Castilla le otorgó el título de provincia constitucional, título que lo mantiene hasta la actualidad. Ahora pasemos a estudiar la fase conservadora moderada, en la cual tuvo que disolver el Congreso para poder crear una nueva constitución. Se promulgó una nueva constitución, la de 1870, la cual es la que más tiempo ha durado, pues estuvo vigente durante 60 años, hasta que en 1920 fue derogada por el presidente Augusto Leguía. Además, con esta constitución, Castilla se convierte en el presidente que más constituciones ha promulgado. También se mandó a construir el ferrocarril Lima-Chorrillos para agilizar el comercio. Otro acontecimiento que casi termina en una guerra sucedió entre el Perú y el Ecuador. Resulta que Ecuador estaba endeudado con Inglaterra y como no tenía cómo pagar, el gobierno ecuatoriano decidió cederles territorios a los ingleses a cambio de condonar la deuda. Pero los territorios que cedió eran parte de la selva peruana, lo cual causó alarma en nuestro país. El Perú quiso solucionarlo por la vía diplomática, pero por falta de respuesta del Ecuador, el Perú envía tropas para retirar a los invasores, ante lo cual el Ecuador tiene que devolver los territorios peruanos, para lo cual se firmó el Tratado de Mapachingüe. También se realizó el primer censo de la República, el cual arrojó la cifra de 2.487.916 habitantes.
Ahora pasemos a estudiar el efímero gobierno de San Román. Este presidente dura poco en el cargo, pues muere por causas naturales. Incluso no llegó a completar ni un año de gobierno. A pesar de ello, logró hacer algunas cosas de importancia, como adoptar el sistema bimetalista, o sea, que tendríamos dos monedas, de oro y de plata. Además, estableció el sistema métrico decimal de medidas. Buenas tardes. Ok, chicos, muy bien. Muy bien. Este video igual lo voy a apuntar con el resto que tengo, porque yo se los voy a enviar, ¿ya? Chicos, ya con el resto del video que voy a enviar, ¿no? Bien, chicos, a ver. Eh, Perfecto, que cargue bien, no se ha pasado. Que lo cargar. Ahora, bien, chicos, perfecto. Ok, chicos, voy a tomar lista. A ver un ratito, por favor, porque no los veo. Pasar. Mira todos acá. Ok, chicos, muy bien. A ver, chicos, ante todo, muchas gracias por los que han ingresado hoy temprano y las 8 de la mañana. El otro domingo es normal, el otro domingo ya la entrada, el ingreso, en la hora es normal a las 9 de la mañana, ya sería la cuarta clase la próxima semana, y ahí ya sería ya hasta el primer domingo de agosto, su examen que tienen ustedes, ya chicos. Nos estamos viendo de acá a un rato, en el transcurso del día le estoy enviando los videos, también igualmente las tareas, ya para que ustedes lo puedan realizar con tranquilidad, ya chicos. En geografía tienen tareas solamente, les repito, en geometría tienen solamente los impares. En química no hay porque ya han hecho el día de conmigo en la hora de clase. Lo que falta me lo envían en el transcurso del día. Biología tienen tarea, la lectura, y en historia igualmente los trabajos, algunos ya lo han hecho, los felicito muy bien. También se lo va a tomar en cuenta y decirles que lo envíen en el grupo de WhatsApp. El WhatsApp de ciencias es lo que es química, biología y geometría. En el WhatsApp de letras solamente es historia. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Nos estamos viendo el día Sí, profesor. próxima Sí, profesor. semana. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo domingo. Buen día y bendiciones. Igualmente. Igualmente, profesor. Igualmente, profesor, bendiciones.